Buenos días. Hola, buenos días. 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 Hola, hola, buen día. Hola. No sé. Buenos días. Hola, buenos días. Ay, sí se escucha. Perdón. Ahorita quiero ver, les voy a presentar. Vaya. Ahí está la presentación. Hola, buen día. Bueno, espero no tener problemas de internet por acá. Solo le vamos a dar grabar. Y ya que sí se escucha, vamos a revisar aquí si con audífonos se me escucha. Vamos a ver. Dice grabar, vamos a grabar. Vale. En lo que se inicia la grabación. Vamos a meterlos a eso. Bueno, por acá se está tardando un poquito en que se pueda comenzar a grabar, pero bien. Vaya, este día lo que vamos a ver es un complemento, de la clase del día de ayer. Si recuerdan, el día de ayer iniciaron a ver la parte de la nomenclatura inorgánica. Pues a medida vaya transcurriendo la asignatura, pues vamos a ir viendo, dependiendo de las familias, nomenclatura orgánica ya para compuestos orgánicos en sí, pero eso sí lo estudiamos por, ¿cómo se llama? Lo estudiamos lo que es por familias. Así que pues vamos a comenzar con esta parte, la segunda parte de la nomenclatura inorgánica, que es específicamente para el caso de compuestos ternarios. Y bueno, aquí se le ha colocado compuestos ternarios, pero igual vamos a retomar por ahí compuestos cuaternarios, que tal y como ustedes identificaron el día de ayer, que estuvieron revisando un poquito la parte de compuestos binarios, eran compuestos formados por dos elementos diferentes. Y en este caso, pues por tres elementos diferentes. Y el cuaternario, pues por, ¿cómo se llama? Cuatro elementos diferentes. Entonces, de ello vamos a estar hablando un poquito. Entonces, vamos a ver lo que es la formulación del caso de hidróxidos, oxoácidos y sales de oxoácidos. Reglas de nomenclatura tradicional. Acá es muy importante que presten atención porque nosotros como asignatura vamos a ver lo que es nomenclatura tradicional. ¿Por qué nomenclatura tradicional? Porque en la parte de bioquímica o cualquier otra materia que les hagan referencia a alguno que otro compuesto, lo que se maneja básicamente es nomenclatura tradicional. Entonces no nos vamos a complicar con aquello de la nomenclatura, ¿cómo se llama? Stock o la nomenclatura estequiométrica. Para ese tipo de compuestos ya suele ser un poquito más complicado. Entonces, por eso hemos decidido dejarlo para compuestos ternarios y compuestos cuaternarios, trabajar con nomenclatura tradicional. Y vamos a ver algunas aplicaciones. Bueno, y como luego igual a medida vayamos transcurriendo la asignatura, pues vamos a ir viendo una serie de cosas. Por eso solo se han incluido unas pequeñas, nada más, unas pequeñas aplicaciones. No sé, Naomi, por ahí tiene encendido su micrófono. Creo que también Rebeca. Me hacen el favor de apagarlo, por favor, un ratito.
Igual durante el desarrollo de la clase, si usted tiene alguna duda lo puede encender, pero si no hay dudas en el momento, es mejor tenerlo apagadito, ¿verdad? Un ratito nada más. Bueno, vamos a ver en el caso de los hidróxidos. Entonces, como les mencionaba, vamos a trabajar nomenclatura con compuestos ternarios. Vamos a comenzar con los ternarios. Y tenemos los hidróxidos. ¿Cuál es la característica principal de un hidróxido? Por acá tenemos el, ¿cómo se llama? El anión hidróxido en la parte de acá. Entonces, el anión hidróxido es todo esto que tengo. El anión hidróxido está formado por un oxígeno, por un hidrógeno y tiene una carga negativa. Entonces, cuando yo venga e identifique a un compuesto que tenga este grupo hidróxido o este anión hidróxido, yo voy a saber que lo que tengo es un hidróxido. Y por lo tanto, lo voy a mencionar o le voy a dar nombre tal cual como lo que tenemos en la parte de aquí. Entonces, bueno, por ahí decía formulación. Si ustedes recuerdan, cuando vemos el término formulación, básicamente pues hace referencia a la formación o a la escritura de la fórmula química, o sea, la fórmula que me está representando a ese compuesto. El día de ayer les mencionaban al inicio de que para la formulación primero vamos a escribir, en este caso que tenemos los hidróxidos, vamos a escribir el símbolo del elemento metálico para escribir su respectiva fórmula y luego el símbolo del anión, que para este caso, como es todo el grupo hidróxido, pues en este caso lo escribimos entre paréntesis. ¿Por qué? Porque luego hacemos un intercambio, que aquí se me fue medio mal, pero este 2 pasa a colocarse en manera de un subíndice a la par del grupo hidroxilo. Entonces hay un cambio en esos numeritos o en esas carguitas que usted mira en la parte de acá, porque usted mira 1 más 2, entonces este 2 que nosotros observamos en la parte de acá va a pasar en manera de subíndice a la par del grupo hidroxilo. Entonces, lo hemos colocado entre paréntesis porque eso va a significar que el 2 que nosotros tenemos en la parte de acá, tanto pertenece al oxígeno como también pertenece al grupo hidroxilo. Entonces, a usted le está diciendo, por cada magnesio que va a formar este compuesto, necesitamos 2 grupos hidróxido para formar este compuesto que tenemos en la parte de acá. Entonces necesitamos hacer precisamente esa parte. Entonces, bueno, para el caso de los hidróxidos, tal y cual ustedes lo van a ver un poquito más adelante, van a ser compuestos formados por cationes, o sea, por iones con carga positiva provenientes de metales, por eso decimos que son cationes, y el grupo hidroxilo. Entonces, meramente por ello. Cationes metálicos, o sea, cationes con carga positiva y el grupo hidroxilo. Dígame, Daniela. Hola, Daniela, levantó la manita. Sí. ¿Por qué al momento de escribir ya el compuesto no se escribe el signo negativo del hidróxido? ¿Es porque solo es uno? Quiero ver. Ya para el compuesto. Esta parte de aquí abajo, ¿me dice usted? Sí. Sí, vaya. Como recuerde de que estas cargas negativas y estas cargas positivas, es como que, vaya, básicamente van a estar unidos por algo que se llama enlace iónico. Entonces, si yo me pongo a pensar, en el caso del magnesio tiene 2 cargas positivas, o sea, está deficiente de ¿cuántos electrones? ¿Cuántos electrones ha perdido el magnesio para poder formar el ion magnesio? 2. Ha perdido 2 electrones, ¿verdad?
Entonces, él está deficiente en electrones. ¿Quién se los puede, podríamos decir, o quién puede establecer cierta relación con él? El caso del ion hidróxido. En el caso del ion hidróxido, nosotros vemos una carga negativa en la parte de acá. Entonces, este no está deficiente en electrones, sino que está rico en electrones. Entonces, este de acá, cada uno puede interaccionar con el ion magnesio, pero como este solo está, digamos, está rico en un electrón únicamente, lo podríamos ver desde ese punto de vista. Entonces necesitamos 2 hidróxidos para que venga a complementar la deficiencia de electrones que en el caso del magnesio está teniendo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, desde el punto de vista en que para la formación de un compuesto lo que necesitamos es una estabilidad, o sea, que precisamente ese compuesto gane esta estabilidad, es como el visualizar, si estoy deficiente en electrones, ¿con quién puedo formar cierto tipo de enlace para poder llegar, complementar y entonces formar mi compuesto? Es por eso que a usted no le pone la carga negativa. Entonces no viene meramente del hecho de una visualización meramente esquemática, sino que de una visualización de cuál es la necesidad que está teniendo, digamos, algún catión, algún anión, para poder llegar a formar el respectivo compuesto. Quiero ver, por ahí tenía levantada la mano Jefferson. Dígame, Jefferson. Yo tengo una pregunta con respecto a la hora de formular todo. ¿Es necesario colocar siempre paréntesis o se puede colocar sin paréntesis? Fíjese que ahí depende. Por ejemplo, si usted tuviera, ¿qué le digo? Si usted tuviera que quiere formar un hidróxido, pero esta vez lo quiere formar con el ion sodio, por ejemplo, formación de hidróxido de sodio. Ahí usted, fíjese que en el caso de la literatura, que en este caso se los había colocado por acá, Peterson le dice, usted puede colocar paréntesis, pero en realidad, pues el que no lo coloque también estaría bien. Entonces, básicamente, en toda la literatura, cuando usted venga y estudie la parte de, bueno, cuando vea hidróxido de sodio, únicamente se lo deja sin el paréntesis. Entonces, para la pregunta que usted me hacía, no es necesario colocárselo y nosotros no se lo vamos a colocar. Cuando el subíndice es 1, o sea, cuando para la formación del compuesto únicamente necesitamos un anión hidróxido, no es necesario colocárselo. Se lo colocamos cuando ya viene 2, 3, o sea, que sea el subíndice mayor a 1, ahí sí se lo colocamos, para hacer notar que para la formación de este compuesto necesitamos 2 iones hidróxido, porque si lo colocamos sin paréntesis, el 2 únicamente pertenecería al hidrógeno, entonces yo diría que habrían 2 hidrógenos allí. Esa es como que la diferencia que hay que notar. No sé si con eso le aporté un poquito, Jefferson. Sí, nomás que ayer, si no me mal recuerdo, habían dejado como una tarea con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, un ejemplo vago. En lo de magnesio, si no me equivoco, se podría poner, por ejemplo, 2, 0, o sea, el oxígeno, hidrógeno, 2, o sea, sin paréntesis. Eso es un ejemplo hipotético. No puede ser de esa manera, porque si usted lo deja sin paréntesis acá, únicamente el 2, el 2 únicamente estaría diciendo que hay 2 hidrógenos en ese compuesto, pero acá lo que usted está diciendo es, si yo lo pongo entre paréntesis, yo estoy diciendo que tengo 2 iones hidróxido, 2 iones hidróxido, Okay, no 2 hidrógenos. Ajá, okay, dígame. ¿Cómo saber cuáles vamos a encerrar todos? ¿Cuándo vamos a encerrar todos o cómo? Por ejemplo, en el caso del hidróxido que encerró todo, ¿cómo saber cuándo vamos a encerrar los elementos?
Bueno, eso digamos que ya va un poquito de memoria. Entonces ya usted tiene que saber o el aprender a reconocer cuándo es que tenemos hidróxidos. Por ejemplo, un poquito más adelante vamos a hablar de sulfatos, vamos a hablar de hidrógenos sulfatos, en el cual usted tiene que saber, o sea, nosotros le vamos a poner una fórmula química X, entonces usted tiene que saber reconocer cuando tenemos óxidos, cuando tenemos hidróxidos, cuando tenemos sales binarias, cuando tenemos sales ternarias, por ejemplo, saber reconocer esos iones poliatómicos que tal como les habrán mencionado el día de ayer, cuando hablamos de iones poliatómicos son iones formados por más de un elemento. Entonces ahí hay que saber cuál es mi ion poliatómico que yo tengo para saber que si el subíndice que va a ir a la par de ese ion poliatómico es mayor a 1, yo lo tengo que encerrar entre paréntesis. Hay que reconocer esa parte, porque si no difícilmente, pero eso ya va básicamente de memoria. Perdón, buenos días. Yo creo Hola, buen que día. fue porque ayer eran binarios, entonces en este caso están cerrando en paréntesis, supongo, para dar referencia a dos de una vez. Y ayer eran como que solo a uno. O sea, ayer estaban viendo binarios y hoy son de 3. Correcto, usted tiene toda la razón y ha hecho un muy buen análisis de lo que precisamente estaba preguntando su compañero ayer. Bueno, una diferencia notable que usted observó es que ayer estaban hablando de binarios, o sea, básicamente eran aniones monoatómicos, aniones formados por un único elemento. En este caso ya vamos a estar hablando de aniones que se encuentran formados por más de 2 por más de un elemento. Dígame, José. Entonces, básicamente para la formación de estos hidróxidos, para reconocer que es un ion hidróxido, tiene que estar acompañado con el menos, y en caso de que el magnesio tenga más 1, no se le colocaría paréntesis al ion hidróxido. Y correcto. Si de más 2 o más 3, sí se le colocaría el paréntesis. Sí, correcto. Y en la fórmula química, a usted se le va a dar la fórmula, así como la tiene abajito. Y si usted mira el OH juntito, a eso me da cierta idea de que lo que tengo es un hidróxido. Y recordemos que los hidróxidos se van a formar con elementos metálicos. Entonces, en el caso del ion magnesio, si nos vamos a la tabla periódica, se encuentra en el grupo número 2, alcalinos térreos. Puede formar cationes con carga de más 2, o sea, él puede perder 2 electrones y formar lo que es ese tipo de iones, y por lo tanto, los hidróxidos de esa familia, pues siempre llevarían el 2, y entonces, como usted lo mencionaba, podemos hacer esa diferenciación entre uno y otro. Pero sí, hay que ver ahí. Entonces, en la parte de la discusión se le va a colocar una serie de, una serie de compuestos para que vayan reconociéndolo. Fíjense que en el caso de los hidróxidos, yo creo que un poquito no hice esa división al inicio, pero en el caso de los hidróxidos sí estaríamos viendo los 3 sistemas de nomenclatura. Para el caso de los temas compuestos que vamos a ver este día, si no, pero es lo mismo, es básicamente las mismas reglas que ustedes estuvieron viendo el día de ayer. Entonces, usted lo único que tiene que venir y es visualizar la fórmula que a ustedes se le dan, ver que si dentro de esa fórmula química que tenemos hay hidróxidos que se encuentran, o sea, si vemos el OH, que se encuentra acompañado de un elemento metálico, pues yo digo, acá tenemos un hidróxido. Entonces acá tenemos el OH que se encontraba acompañado, aquí lo tapé un poquito, pero se encontraba acompañado del potasio. Entonces yo desde ese momento
que yo ya sé esa parte, digo, tenemos un hidróxido, entonces lo vamos a nombrar como tal, lo vamos a nombrar como hidróxido. Y precisamente eso es lo que hacemos. Por acá, en el stock nos decían, primero nombre, según las reglas que ustedes tienen del día de ayer, primero nombren, quiero ver el anión. Entonces, si mi anión que tengo es hidróxido, pues le coloco hidróxido, seguido de la preposición de, y al final nombro el elemento metálico que está formando ese compuesto, hidróxido de potasio. Según la literatura que tenemos, nos dice, el stock usted lo va a acompañar, todo el nombre que hemos colocado, con paréntesis, en medio de los paréntesis vamos a colocar en números romanos, ¿cómo se llama? El número de oxidación del elemento metálico. Pero también cuando usted vaya a revisar la literatura le dice, usted se lo puede colocar o no se lo puede colocar. En realidad, pues ahí queda, digamos, un poquito a libertad. Sin embargo, para el caso del potasio, como únicamente puede formar compuestos con un número de oxidación que es de +1, recordemos las reglas del día de ayer, elementos del grupo número 1 pueden formar cationes con número de oxidación +1, con una carguita de +1. Entonces, para esos casos donde el elemento únicamente pueda formar cationes con una sola carga, únicamente presente un número de oxidación, pues no es necesario colocarse. Por eso es que si usted se fija acá, han colocado hidróxido de potasio, solo hidróxido de potasio. En el caso del nombre estequiométrico, pues básicamente lo mismo, como únicamente pues tenemos ello, entonces de esa manera es que lo han colocado. Y en la tradicional, que sí, si respetamos pues la parte de las reglas, sería hidróxido potásico. Pero ya hoy en día, pues básicamente lo que más se utiliza para este caso sí es únicamente hidróxido de potasio, sin acompañarlo con el, ¿cómo se llama? Con el paréntesis y sin acompañarlo con el número de oxidación del potasio. Dígame, Daniela. En alguna evaluación, por ejemplo, no importa cómo lo escribamos o ustedes nos van a decir con qué método quieren que lo llamemos, por decirlo así. Correcto. En alguna evaluación se les dice, por ejemplo, puede ir la parte que se les da la fórmula y le puede decir, de acuerdo al sistema de nomenclatura stock, nombre este compuesto de acá. Quiero ver aquí. Nombre este compuesto de acá. De acuerdo al sistema de nomenclatura stock o de acuerdo al sistema de nomenclatura estequiométrico, de acuerdo al sistema de nomenclatura tradicional para este caso. Se le dice por cuál método en específico. Y ahí igualmente se revisan lo que son, si digamos que es de opción múltiple, pues se revisa que todas las otras opciones pues sean completamente erróneas para que no haya cabida a poder dudar respecto a cuál voy a colocar. O sea, acá sí se hace una revisión un poquito a fondo de poder ver porque no haya cuestiones a confusión. O puede ir la otra parte de que se le dé un nombre, o sea, se le dé un nombre, por ejemplo, a usted le dice hidróxido de hierro 2. Entonces, mencione o encierre la opción podría ser que ¿cómo se llama? Que representa tal nombre, por ejemplo. Pero ya va a ser algo bien específico, Daniela, no queda libertad. Se cierra bien la pregunta para que no quede nada a duda. No sé si solventé su duda, Daniel. Sí, sí, lo único que entonces cuando tengamos siempre, por ejemplo, oxígeno e hidrógeno juntos, siempre va a ser un hidróxido. Unido a un elemento metálico.
Es como característica que usted va a observar. Oxígeno e hidrógeno me representa el grupo hidroxilo para este caso. Y si va unido a un elemento metálico, allí usted cae en cuenta, lo que tengo acá es un hidróxido. Sí, Daniel, solo le hacía falta esa otra parte del elemento metálico, porque luego más adelante vamos a ver otro tipo de compuestos que también lleva el grupo hidróxido. Bueno, en ese caso se llama grupo hidroxilo, y entonces no vayamos a entrar a confusión. Ahí solo agregar que va unido a un elemento metálico. Dígame, Tatiana. Sí, en el caso del método de Stock, el hidróxido de bario, el bario tiene estado de oxidación 2, pero ¿por qué no le han puesto los numeritos entre romanos? Esa es mi pregunta. Por eso le digo, ¿a dónde usted encuentra el bario, Tatiana? En la tabla periódica. ¿En el grupo 2? Grupo 2. ¿Qué me dicen las reglas? ¿Qué me dicen las reglas? Los elementos alcalinos térreos, o sea, los elementos del grupo número 2 me pueden formar o pueden presentar lo que es únicamente un número de oxidación que era de 2. Entonces, ahí nos vamos guiando. Ahora, ¿qué con que únicamente me pueda representar un número de oxidación? Que, pues acá, o bien puedo colocárselo, o bien no puedo colocárselo. Eso se lo dice esta literatura que tenemos en la parte de acá. Entonces, nos vamos a ir a esa parte y ahí lo va a encontrar. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto a lo largo de la lectura de los libros de química, por ejemplo? Que por lo regular no se lo colocan, entonces únicamente lo dejan como hidróxido de bario, porque básicamente estos sistemas de nomenclatura a lo que buscan es de poder diferenciar un compuesto de otro. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, al caso del hierro, ¿y por qué oyen esa música ustedes? Vaya, apaguen ese micrófono. Ajá, vaya. No, hombre, no escuchen eso ustedes. Vaya, mire, por ejemplo, en el caso del hierro. El hierro, cuando nos vamos a la tabla periódica, vamos a tener hierro. Bueno, por lo regular el hierro le forma compuestos con número de oxidación de +2 y de +3. Entonces, allí, para hacer esa diferencia entre hidróxido, por ejemplo, hidróxido de hierro 2 e hidróxido de hierro 3, ahí sí nos sirve bastante los sistemas de todos los sistemas de nomenclatura que tenemos, porque hay que hacer esa diferencia. Hay que decir con cuál número de oxidación es que me está formando el compuesto. Pero cuando un compuesto me forma, valga la redundancia en compuesto, con un elemento metálico que únicamente presente un número de oxidación, como es el caso del bario o como es el caso del potasio, no es necesario colocárselo. Por eso es que usted observa que en el caso del potasio no se lo colocan, observa que en el caso del bario tampoco se lo colocan porque no es necesario colocárselo. O sea, usted no está haciendo esa diferenciación. Básicamente es para hacer esa diferenciación. Por lo regular lo que encontramos únicamente como hidróxido de bario. No sé si me di a entender, Tatiana. Sí, muchas gracias. Vaya. Dígame, Lázaro. Yo tenía una consulta. En el caso de las terminaciones ico y oso, según tengo entendido, dependiendo el número de oxidación, cuando es más de 1, si es el menor, por así decirlo, se ocupa la terminación oso, y si es el mayor, la terminación ico. Pero en el caso del potasio y el bario, que solo tienen un número de oxidación, o todos los elementos que solo tienen un número de oxidación, siempre se ocuparía la terminación ico. Correcto. Cuando únicamente tenemos un número de oxidación, se utiliza ico. Cuando ya tenemos dos, jugamos con aquello de oso e ico, oso para el menor, ico para el mayor. Y cuando ya tenemos, por ejemplo, 3 o 4 números de oxidación, ya le vamos colocando prefijos. O sea, lo que tenemos acá son sufijos, ¿verdad? Que son los que se van utilizando. Ico, ico y oso. Por acá quiero ver, por acá un poquito más adelante, vamos a ver acá.
Acá les había colocado esta tablita que tenemos acá para simbolizar precisamente lo que usted me estaba mencionando. Cuando únicamente tenemos un número de oxidación, y fíjense que aquí me equivoqué, voy a ver si me salgo de la pantalla completa. Ahí. Vamos a ver. Hacia aquí ya me salí. Número de oxidación le vamos a colocar. Ahí en esa tablita les estoy resumiendo lo que usted me estaba mencionando, cuáles prefijos y cuáles sufijos vamos a utilizar dependiendo de cuántos números de oxidación tengamos. Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá, ahí me pasé, ya se los marco otra vez. Acá, un número de oxidación, ICO. Por eso es que en la parte de aquí atrásito, en la parte de acá les había colocado ICO. Únicamente un número de oxidación. En el caso del hierro, como les decía, el hierro regularmente, por lo regular, los compuestos con los cuales, bueno, los compuestos que forma el hierro, por lo regular andan con número de oxidación más 2 y más 3, entonces ahí es donde vamos jugando con oso, menor número de oxidación, ICO, mayor número de oxidación, y así sucesivamente. No sé si con eso solventábamos la duda que tiene. Entonces, esta tablita es como un resumen. Si gustan, por ahí le pueden tomar captura o algo así para que vayamos viendo en qué momento voy a utilizar únicamente prefijos, únicamente sufijos, y en qué momento, aparte de los sufijos, yo voy a estar agregando prefijos como el hipo, como el per, dependiendo de cuántos números de oxidación tengamos. Quiero ver, por ahí habían otras manitas levantadas. Ahí. Tatiana tiene la mano levantada. Dígame, Tatiana. Ay, no, disculpe, es que se me olvidó bajarla. Perdón. Bye. Jason también tiene la manita levantada, Jason. Entonces, con lo de la... ¿Cómo se llama? Con el estado de oxidación del potasio, como dijo usted, se le puede poner... Bueno, está correcto. Se le puede poner tanto el número de oxidación 2 y está correcto, y también se le puede dejar así como está, como está, del bario era, que como dicen en estado de oxidación es 2. No sé si me entiende la pregunta. Ajá, correcto, sí. Vaya, por lo regular no se le pone. Cuando vayan leyendo ustedes toda la literatura, van a ver que no van a encontrar hidróxido de bario 2. Pero según el libro, pues no estaría mal colocárselo. O sea, ¿se le puede o no se le puede colocar? Regularmente, ustedes lo van a encontrar únicamente como hidróxido de bario. Solo hidróxido de bario. Entonces, de aquí en adelante usted lo va a ver como hidróxido de bario. Pero ya para el caso del hierro, por ejemplo, que es con el que tenemos aquí, para el hierro, sí, para el hierro es muy, muy importante colocárselo, porque ahí nosotros estamos diciendo con cuál número de oxidación está trabajando el hierro en ese compuesto, porque tanto puede ser con uno como puede ser con el otro. Entonces ahí sí es de especificar. Pero en el caso del bario, por lo regular, no se lo vamos a colocar. Aunque las reglas lo dicen y aunque la literatura lo mencione, pero de las dos maneras podríamos decir que es válido. Pero ya en sí, la escritura de los libros únicamente lo va a encontrar como hidróxido de bario. Quiero ver, dice Dixon. Dígame, Dixon. Buenos días, Lick. Una consulta. Y con respecto a las terminaciones del cuadro que usted mostró, del ICOS y todo eso, ¿cómo saber, en qué menor número de oxidación y en cuál mayor en el caso del número 3 y del 4? ¿En cuál poner cada terminación? Ya vamos a ver un ejemplo por allí. Un ejemplo para oxoácidos formados con elementos del grupo número 17, que es de los, ¿cómo se llama? Del grupo de los halógenos.
Ahí vamos a ver que en el caso de esos elementos del grupo número 17 pueden tener una variedad de números de oxidación, que esos datos ustedes ya los tienen en su tabla periódica. Espero que tengan una tabla periódica para que se vayan ubicando respecto a lo que vamos mencionando, pero por lo regular, en nuestro caso, pues hay ciertos compuestos por ahí que le vamos a ir dando un poquito mayor de énfasis. Así que, pues, con eso vamos a trabajar. Dígame, Christopher. Disculpe, buenos días. Una duda. Con respecto al hierro que tiene de estado de oxidación, tiene +2 y +3. ¿Cuándo sabemos cuál hay que poner? Si el mayor estado de oxidación o el menor estado de oxidación. ¿Cómo saber? Ya le comprendí. Permítame. Voy a ir aquí y vamos a acá. Quiero ver, por acá podríamos, acá. Vamos a ver acá. Vamos a insertar una nueva diapositiva. Y le vamos a dar compartir, solo que cargue. Vale. Estamos aquí. Y sigamos trabajando con los hidróxidos, todavía no hemos cambiado. Usted tiene el hierro Fe O H. Mira que medio lo lleva el viento, pero bueno. 2. Y tiene el Fe ahí. O. Qué feo salió este OH, pero bueno, ustedes comprenden que ahí es un OH. 3. Tiene eso 2. Fe OH sub 2, Fe OH sub 3. ¿Cómo yo voy a saber con cuál número de oxidación está trabajando el hierro? El hierro. Si usted recuerda, hacíamos un intercambio en los numeritos, ¿verdad? Los numeritos de oxidación, pero sin el caso de ¿cómo se llama? Sin el caso del signo. Entonces, si yo por aquí, por ejemplo, digo, el hierro, ¿con qué número de oxidación está trabajando? Recuerdo que para formar el compuesto yo intercambié los numeritos. Entonces, este 2 que yo tengo a la par del grupo hidroxilo, o sea, este 2 de acá, en realidad, para la formación de este compuesto, proviene del hierro. Entonces ahí teníamos hierro con número de oxidación +2 y grupo hidroxilo con una carguita negativa en la parte de allí. Entonces, esas dos especies me están formando mi compuesto hidróxido de hierro 2 o dihidróxido de hierro. En el caso de acá, el hierro, ¿con cuál es su número de oxidación? Hierro más, aquí ya fue medio raro, más 3. Porque inicialmente cuando yo les colocaba lo de la formulación, hacíamos un intercambio. O sea, intercambiábamos ahí números de oxidación que cuando escribimos la fórmula mencionábamos que pasaban esos numeritos que yo observaba allí, pasaban en manera de subíndice a la par del otro ion con el cual estábamos trabajando. Dígame, quiero ver, hay personas levantan la manita. Adriana, dígame, Adriana. Una consulta, ¿vamos a poder usar la tabla periódica para algún examen o laboratorio? Fíjese que ahí se lo debo a esa respuesta porque aún no se ha llegado a un consenso de cómo se van a trabajar las evaluaciones. Lo que sí usted esté segura es que pues va a ir ¿cómo se llama?
No, yo creo que no, en realidad, por ejemplo, en los años pasados, pues no se ha dejado que utilicen la tabla periódica por cuestiones de copia y todo eso, pero eso sí va a ser dentro de los lineamientos, entonces hay que esperar a ver qué es lo que dice coordinación al respecto de que si sí o si no, así que ahí lo dejemos, veremos todavía esa pregunta que usted tenía. Quiero ver, luego tenemos a Emerson. Dígame, Emerson. Hola, buenos días. Vaya, Hola. con respecto a las fórmulas que está realizando, veo que hizo un cruce. El método que está ocupando es el método de... se me fue. ¿Al método de cruce o tijeras se llama? ¿O simplemente va en el hierro, el +2? Sí, yo simplemente lo visualizo de esa manera, o sea, no lo vemos como un método en sí, eso de ver que cómo es que se hace a quién corresponde, pero sí lo que tenemos que visualizar es con qué número de oxidación es que va a estar trabajando. Entonces yo la manera más fácil que yo en lo personal le veo para poder identificar esa parte es ver a quién corresponde el número de oxidación, que dentro de la fórmula pues yo lo tengo como un subíndice, meramente de esa manera. Ay. Bueno, gracias. Es que sí, así bien entendido que se hace el método de cruce porque las cargas van en diferentes sitios. Sí, si le quiere dar un nombre al método, déle un nombre al método, pero, o sea, que no estamos hablando tanto de eso así, sino más bien de el saber reconocer. O sea, si usted sabe reconocer cualquier cosa, pues muy bien, ¿verdad? Pero sí, puede verlo de esa manera, aunque no es tan, digamos, relevante el nombre del método que usted decida utilizar. Licenciada, disculpe, con respecto a lo que decía mi compañera Adriana, me imagino que lo mismo aplicará para la calculadora, ¿cierto? Creo que no se nos permitiría tampoco, o es como, no sé, nos avisarán cuando sí se pueda, o simplemente desde ya no vamos a poder ocupar calculadora. Se les coloca en el aula virtual. En el aula virtual se coloca la información de todos los lineamientos que deben de cumplir, por ejemplo, para examen parcial o para exámenes igual de discusión, de laboratorio, qué es lo que se puede tener, qué es lo que no se puede tener a la mano, pero eso ya en su debido momento. Calculadora, dependiendo de los temas y cómo hasta cuál tema se llegue, podría ser que sí o podría ser que no, pero tampoco es que una operación bastante complicada va a ser para que usted la haga solamente, ¿verdad? No es así la cuestión, pero igual hay que esperar un poquito de las indicaciones que den los licenciados. Oye, ahí esperan un poquito. Okay, muchas gracias. Vaya, ahora regresando a la parte de la clase que ya nos consumimos bastante y teóricamente llega a las 8, tenemos los oxoácidos. Esto, si usted se fija, igual son compuestos ternarios formados por 3 elementos diferentes. Entonces acá vamos a tener oxígeno, vamos a tener hidrógeno y vamos a tener, dice por acá, un elemento X. Ese elemento, bueno, inicialmente lo han dejado de una manera general como X porque en la parte de aquí abajo les he colocado qué tipo de elementos tienen la capacidad para formar oxoácidos. Entonces, por lo regular van a ser no metales, aunque también hay metales, le dice acá con números de oxidación, alto, que por lo regular pues vamos a encontrar algunos de ellos como los metales de transición, por ejemplo el cromo o por ejemplo el manganeso, que pueden formar este tipo de compuestos, oxoácidos. ¿Qué tipo de ácidos son los que vieron el día de ayer en clases? Vieron los hidrácidos. ¿Recuerdan los hidrácidos, verdad? En el caso de los hidrácidos estábamos hablando de compuestos binarios.
en los cuales usted tenía un elemento X que se encontraba unido a hidrógeno. En este caso, aparte de tener un elemento X unido a hidrógeno, usted va a tener oxígeno de igual manera. Entonces, cuando veamos eso, sí, ya vamos a saber que lo que tenemos son oxoácidos. También lo pueden encontrar en algún tipo de literatura como oxiácidos. Entonces, oxoácidos u oxiácidos. Y cuando ustedes vean la parte de las estructuras del Lewis, van a ver eso un poquito más adelante, creo que en las siguientes 2 clases que lo van a estudiar, pero van a ver que en el caso de en el caso del elemento X es el elemento central y a él se encuentran unidos los oxígenos y los hidrógenos se encuentran unidos a oxígeno. Es como una característica estructural que nosotros podemos reconocer a partir de los oxoácidos, pero para términos y fines de nomenclatura lo vamos a ver meramente como eso, podríamos decir. Quiero ver, esto ustedes lo vieron el día de ayer, de identificación de números de oxidación, así que pues vamos a obviar esa parte. Ustedes ya saben reconocer lo de los números de oxidación y si no saben reconocerlos, pues hay que ir a estudiar y a repasar un poquito de la nomenclatura que nos dieron para poder identificar números de oxidación. Porque luego un poquito más adelante, vamos a ver una serie de compuestos donde precisamente es necesario reconocer números de oxidación. Ahora, llegamos a esta tablita que es la que les decía, que le pueden tomar captura, una fotito por ahí, porque, o sea, en el libro sí se lo dice de manera extendida y de manera un poquito contadita, pero acá los he hecho para que vayamos como visualizando en qué momento yo voy a utilizar prefijos y sufijos. Entonces, acá un número de oxidación, ICO, 2 números de oxidación, puedo utilizar oso o ICO, dependiendo. Si es el menor, oso. Si es el mayor número de oxidación, ICO. ¿Qué sucede si yo tengo 3 números de oxidación? Para el mayor de los 3 números de oxidación, yo voy a utilizar el sufijo ICO. ¿Qué sucede con el número de oxidación menor? O sea, el menor de los 3, este de acá, el menor de los 3, voy a utilizar un prefijo hipo y un sufijo oso. Prefijo hipo y sufijo oso. El que le sigue únicamente llevaría el sufijo oso. Y así sucesivamente. Para el de 4 números de oxidación, si tengo una serie de compuestos con elementos de diferente número de oxidación, pues únicamente me voy a ir posicionando a dónde es que estoy y cuáles son los prefijos y los sufijos que voy a ir utilizando. Entonces ahí les queda en manera de resumen y por acá vamos a ver ya la aplicación de este. Dice Lázaro, dígame Lázaro. Y en el caso de elementos como por ejemplo el manganeso que tienen 5 números de oxidación diferentes. Fíjese que ahí ya se complica un poquito más porque habría que ver el grado de hidratación. Bueno, en el caso de los libros le llaman como grado de hidratación. Identificar cuántos grupos hidroxilos se encuentran unidos al elemento X, que en el caso que usted me mencionaba sería el caso del manganeso. Entonces, como la idea, y acá la cuestión se puede complicar muchísimo más, pero la idea para esta asignatura es dar lo que por lo menos ustedes en algún momento pues van a tener cierto tipo de relación con estos compuestos. Entonces, a lo mucho que podríamos llegar es al de 4 números, serie de compuestos con 4 números de oxidación diferentes para X, pero por aquí un poquito más adelante, pues igualmente habíamos colocado otro caso, pero por la cuestión del manganeso, sí, Lázaro, ya que usted preguntaba,
no se complique tanto y no nos vamos a meter tanto a ello. Oye, si usted cree que le vamos a colocar eso, pues, no, ¿verdad? Vaya, pero sí, hay manera. Fíjense que las reglas siguen, en realidad las reglas siguen y ya para esos casos también como el que mencionaba Lázaro, aparte de la nomenclatura común, ya se tiene que echar un poquito de mano de la de los otros sistemas de nomenclatura para poder ir diferenciando un poquito, porque el sistema de nomenclatura común llega hasta lo de prefijos y sufijos. Con los otros sistemas de nomenclatura, usted sí puede mencionarlo, pero para no complicarlos y dar cosas que no van a utilizar ustedes un poco más adelante, pues no lo vamos a colocar eso. Oye, entonces ahí sí no se preocupen mucho con cuestiones así, nos vamos a quedar por la cuestión de, ¿cómo se llama? Por la cuestión de la utilidad que tiene para su carrera, pues nos vamos a centrar en algunos. Y como les decía, únicamente sistema de nomenclatura tradicional, meramente para no complicarlos a ustedes. Quiero ver, aquí que tenemos una serie de oxoácidos formados por hidrógeno, por cloro y por oxígeno. Hidrógeno, cloro y oxígeno. Si usted se fija, todos estos 4 oxoácidos únicamente tienen un hidrógeno. ¿Qué es lo que va cambiando? La cantidad de oxígenos. Acá únicamente tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 oxígenos para este de acá. Para poder darles un nombre, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder darles el nombre? Hay que saber con qué número de oxidación está trabajando el cloro. ¿Por qué el cloro? Porque el cloro puede tener o puede formar compuestos con más de un número de oxidación. Caso contrario a lo que sucede el hidrógeno. Le decía las reglas, el hidrógeno, su número de oxidación es de más 1 en la mayoría de compuestos. ¿A excepción de qué compuestos? A excepción de los hidruros metálicos. Oxígeno. ¿Cuál era el número de oxidación del oxígeno en la mayoría de compuestos? ¿Quién me ayuda con eso? -2. -2. ¿A excepción de qué compuestos? Los peróxidos. Número de a excepción de los peróxidos, como su compañero David nos acaba de mencionar. Fíjense que yo acá en el chat estaban viendo que me colocaban 2, únicamente el 2, pero no, ¿verdad? Si a usted le pregunta, el número de oxidación del oxígeno es -2. Si usted lo deja únicamente como 2, da la idea que es un número de oxidación, otro número de oxidación, pero hay que especificar -2 en la mayoría de compuestos, a excepción de los peróxidos, como David nos lo acaba de mencionar. Y como acá no tenemos un peróxido, sino que tenemos un oxoácido, entonces el oxígeno tiene un número de oxidación -2. Pues como ustedes ya saben sacar números de oxidación, vamos a ir rapidito. El número de oxidación del hidrógeno es de +1. Salió medio feo, pero quiero ver. Ya vamos a ver si se la hace. Número de oxidación del hidrógeno de +1. Número de oxidación del oxígeno, -2. -2 por 4, -8. -8 más 1, +7. Si la sumatoria en los números de oxidación me tiene que dar 0 para compuestos que no tienen carga, entonces sería de +7.
número de oxidación del cloro en este compuesto que tenemos en la parte de acá es más 7. Pregunta, licenciada. Dígame. ¿Por qué más si menos 8 más 1 es menos 7? Ajá. Vaya, tiene menos 2. Menos 2 es el número de oxidación de cada oxígeno. ¿Cuántos oxígenos usted tiene? 4. 4 oxígenos por menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, le da menos 8. Menos 8 más 1, menos 8 más 1 le da más 7. Entonces, si usted suma más 7 más 1, le da más 8. Más 8 menos 8 le da 0. Y ahí es donde usted aplica la regla que le decía, la sumatoria de los números de oxidación, incluyendo la cantidad de elementos que usted tenga en ese compuesto, le tiene que dar una sumatoria igual a 0 para compuestos. Eso ustedes lo hicieron el día de ayer. Dígame, Jefferson. Yo tengo una pregunta con respecto a lo anterior. ¿De dónde sacó el 4 del oxígeno? El 4 es el subíndice que tenemos allí. ¿Ve? Sí, sí. 3. Si usted le preguntan en esta fórmula de acá que les estoy encerrando, ¿cuántos hidrógenos hay allí? 1. 1. ¿Cuántos cloros tiene allí? 1. ¿Cuántos oxígenos tiene allí? 3. Ah, ya vio. Entonces, como en la parte de arriba también, ¿cuántos oxígenos yo tengo? En la primera con la que estábamos trabajando, yo tengo 4 oxígenos. 4 oxígenos por o multiplicado por el número de oxidación del oxígeno, eso me da menos 8. Menos 8 más 1 proveniente del número de oxidación del hidrógeno me da más, perdón, me da más 7. Y ese es el número de oxidación que yo le he colocado al cloro. No sé si logramos. Es lo mismo que estaban haciendo ayer. Es lo mismo. Dígame, Blanca. Creo que una parte importante que tenemos que saber también es jugar con los signos, porque creo que eso se nos ha olvidado también. Sí, recordar que ahí cuando usted sume todo le tiene que dar 0. O sea, cuando suma cargas positivas y cargas negativas le tiene que dar 0. Para compuestos, para iones, esa sumatoria le tenía que dar igual a la carga del respectivo ion con el cual estaba trabajando. Dígame, Adriana. Creo que a lo que Blanca se refería es que signos diferentes se restan y signos iguales se suman. Sí, eso en kinder creo que lo enseñan, ¿verdad, Adriana? Sí, por ahí. No, pero sí recuerdan toda esa parte. Por eso es que se mira bachillerato, para que usted aquí Licenciada. dígame. Pero es precisamente lo que yo le preguntaba, creo que por eso estoy algo confundida, porque si tenemos más 8 y le sumamos 1, ¿no tendría que dar menos 7? No es que no tiene más 8, es que no tiene más 8, tiene menos 2 por 4, ¿cuánto le da? ¿Cuánto da? Menos 8, menos 8. Menos 8 más 7, ¿cuánto le da? ¿Sí? 1. Menos 8 más 7, ¿cuánto da? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1 más 1, ¿cuánto le da? 0. 0. Y le tiene que dar 0. Vayan a repasar esa parte. Licenciada, creo que lo que se ha confundido la compañera es que el día de ayer pues le estábamos haciendo despejando X. Entonces cuando se despeja X, pues los números están cambiando de signo. Sí, eso es cuestión de que ustedes vayan a repasar. Porque, o sea, eso es lo inicial que ustedes miran cuando se les comienza a enseñar cómo identificar números de oxidación. Ya a este punto, usted de ayer a ahora ya transcurrió 24 horas en la cual tuvo que ir a repasar un poquito, porque acá usted ya solo viene e identifica cuál es el número de oxidación con el cual va a estar trabajando cada elemento. Lo pueden ir a hacer. Vayan a hacerlo despacito. Hoy
Después, cuando tengan tiempo, porque yo sé que tienen otras asignaturas, pero cuando usted tenga un poquito de tiempo, van a repasar eso de sacar números de oxidación. La cuestión es que acá vaya. Para este siguiente compuesto que tenemos, este siempre va a ser de más 1. Este de menos 2 por 3 me da menos 6, más 1 me da más 5. ¿Qué nos interesa ahora acá? Usted tiene acá el cloro con número de oxidación más 7, cloro con número de oxidación más 5. Acá, ¿quién me ayuda diciéndome el cloro con qué número de oxidación está trabajando en ese otro elemento? Más 3. Más 3. Más 3. No, cloro con número de oxidación más 3. Y en este otro de acá, ¿con qué número de oxidación está trabajando el cloro? Más 1. Más 1. Menos 2 Más 1. Más 1, sí, correcto. Sería con más 1. Cuando es más 1, solo le pone el más. Bye. Entonces, hay que ir a repasar un poquito eso de los números de oxidación para que vayamos viendo esta parte. Pero, sí, cuando usted hace eso de los números de oxidación, el primer compuesto le queda cloro con número de oxidación más 7, luego con número de oxidación más 5, luego con número de oxidación más 3 y con número de oxidación de más 1. Dígame, Rebeca. Con respecto a la clase, ¿la subiría el día de hoy o hasta una fecha indefinida? No sé decirle. Ahorita sí, no sé si ya lo van a subir o qué. Me va a dar la grabación, la voy a compartir. Y no sé, eso ya es cuestión de coordinación. Pregunta de la clase. No, vale. Entonces, viendo y entrando a la parte que estamos viendo, va, para el primero, mayor número de oxidación. De 4 números de oxidación posibles, tengo el mayor número de oxidación. Entonces, como yo identifico que es un oxoácido, la regla me dice, vamos a colocar primero la palabra ácido, luego acá, para construir el segundo nombre, después de colocar ácido, vamos a trabajar con el nombre del elemento X, que para este caso es el cloro. Entonces, trabajamos con el nombre de ese elemento y para ir construyendo y colocándole prefijos y sufijos, vamos a quedarnos con la raíz del nombre y lo que vamos a eliminar van a ser las últimas vocales del nombre del elemento X. Por eso es que se le ha colocado en rojito esa parte de acá. Por eso se lo coloqué en rojito para que ustedes identifiquen que eso es lo que vamos a eliminar. Entonces, a la raíz del nombre que tengamos, que en este caso es clor, le vamos a agregar su prefijo, que como es el mayor de 4 números de oxidación, le vamos a colocar el prefijo per, que era lo que teníamos y estamos en este caso de acá, mire, 4 números de oxidación, prefijo per. Luego coloco la raíz del nombre, que si usted se fija, va en la parte de acá, clor, y termino colocando el sufijo ico, que era lo que teníamos en esta tabla de acá. Per, esto va con esto de acá, creo que se me movió un poquito, per, y de sufijo ico. Entonces, al final nos queda ácido perclórico. Ácido perclórico. E igual con los otros, ¿verdad? Igual ácido, estamos en el segundo número de oxidación, del mayor a menor, entonces estamos en este caso de acá. No le vamos a colocar prefijo, entonces como no le vamos a colocar prefijo, únicamente nos vamos, después de escribir ácido, la raíz del nombre clor y la terminación o el sufijo ico. Ácido clórico.
y así sucesivamente. Entonces, para, ¿cómo se llama? Para alguna discusión, que es donde nosotros solemos evaluar estas partes, se les podría colocar una serie de diferentes, bueno, una serie de compuestos, como esta serie que tenemos acá, y usted le puede ir dando nombre de acuerdo a las reglas que hemos ido construyendo por ahí. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, pues para comenzar y ver cómo nombrar, es la tablita que yo les mencionaba, y tener claro de que lo que vamos a ir utilizando es la raíz del nombre del elemento X. Y eso sería todo. Entonces, a lo mucho es a lo que vamos a llegar a eso. Oye, luego esta parte sí quizás no le veo. No, pero vamos a verla ya que la había colocado por acá. En este caso, si nosotros observamos y cuando se calcula el número de oxidación, en este caso, ¿quién sería su elemento X en este caso de acá? El yodo. El yodo. Correcto, el yodo. El yodo es el que va a ir cambiando su número de oxidación, como en el ejemplo anterior. Entonces, esto era únicamente se los colocaba por el caso de que va a haber dentro de un grupo de compuestos, por ejemplo, en el caso de los oxoácidos, compuestos en los casos en los cuales el elemento X, van a haber dos compuestos en el cual el elemento X tenga un mismo número de oxidación. Por ejemplo, ahí si lo calculamos, el yodo para este caso tiene un número de oxidación de más 7 y para este otro caso de acá también tiene un número de oxidación de más 7. Sin embargo, bueno, igual número de oxidación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué haríamos? Ahí lo que se suele utilizar es ¿cómo se llama? El prefijo orto, orto, para poder hacer esta diferenciación entre uno y entre otro. Entonces, ¿cuándo va a utilizar el prefijo orto? Le dice que con aquel ácido que tenga mayor grado de hidratación, es decir, con que lleve mayor cantidad de grupos hidroxilo. Para este caso, nos dan esa comparación entre los dos oxoácidos que tenemos en la parte de acá. Entonces, este tiene 3 grupos hidroxilo, 1, 2, 3 grupos hidroxilo, y en este caso únicamente tiene un grupo hidroxilo. Entonces, es una manera de poder diferenciar uno de otro para esos casos. Sin embargo, para su evaluación y para todo eso de allí, como que esta parte de acá, pues no lo vamos a tomar muy en cuenta, no le pondríamos ejercicios de esta clase, sino más que todo de esta parte de acá, donde usted tiene que decidir saber utilizar prefijos y sufijos, como este ejemplo que colocábamos allí. Este era meramente para que tuviésemos conocimiento que también hay una serie de reglas para poder hacer esa diferenciación, pero meramente para eso. Y en cuestiones de evaluación, si no nos vamos a centrar en eso. Es más para cuestiones por ahí, meramente de la parte química. Pero ya ustedes esa parte, pues no nos metemos como que tanto. Ahora, tenemos las sales de oxoácidos. ¿De dónde van a provenir las sales de oxoácidos? Provienen de los oxoácidos. Entonces, en los oxoácidos nosotros observábamos que habían, creo que aquí se lo voy a colocar esa parte. En los oxoácidos, por ejemplo, en esta diapositiva tenemos el ácido hipocloroso, este de acá, ácido hipocloroso. Si este ácido hipocloroso pierde un ion hidrógeno, que eso lo vamos a ver más a fondo en el caso de ácidos y bases, pero si el ácido hipocloroso pierde un ion hidrógeno, se me forma el ion hipoclorito. Si nosotros fijamos, perdió un ion hidrógeno que se va con una carga positiva y nos deja un anión en la parte de acá.
a ese anión nosotros lo conocemos como ion hipoclorito. Para poder nombrar, hacemos un cambio. Por ejemplo, acá nosotros ya sabemos que esto se llama ácido hipocloroso. Ya como ion se llamaría hipoclorito. Entonces, seguimos manteniendo esta parte de acá, que es lo que vamos a cambiar únicamente, la terminación. Cambiamos de terminación oso a terminación ito. De terminación oso a terminación ito. No sé si logramos visualizar esa parte o hay alguien que tenga alguna pregunta de cómo construimos ahí los nombres. Ahí. Sí, lo quiero ver. Por aquí me dice Ricardo. Me dice José Ricardo, le agrega sodio, ella es lejía. Sí, es hipoclorito de sodio, que es una de las sustancias que viene en lo que nosotros le conocemos como lejía, el hipoclorito de sodio. Y como ustedes saben, ¿verdad? En realidad los compuestos, pues no es que únicamente sea este anión de acá, ¿no? Que por lo regular, si estamos hablando de este tipo de compuestos, pues viene acompañado de un catión, como mencionaba su compañero, puede estar acompañado de sodio. Entonces ya tendríamos una sal, por eso es que se llaman sales de oxoácidos. Entonces los aniones son los que precisamente provienen de los oxoácidos y esto ya como compuesto va a ir acompañado de un catión sodio, catión potasio, o sea, en papel puede ir acompañado de cualquier catión, entonces ya tenemos la sal. Pero es necesario saber de dónde proviene y cuál es ese cambio en las terminaciones del nombre que vamos a hacer. Así que ahí le toman capturita para que ustedes vayan estudiando un poquito, ir viendo cuáles son esos cambios que vamos a tener. Aquí tenemos el ácido sulfuroso, otro ejemplo de un oxoácido. Este oxoácido, aquí nos plantean que pierde 2 iones hidrógeno y se nos forma este catión que tenemos acá. Uy, que se fue medio pan. Ese catión que tenemos en la parte de allí, ¿cómo lo llamaríamos? Hacemos el cambio en la terminación y llevaría el nombre de ion sulfito. Entonces, esos nombres hay que aprendérselos. Creo que les podría hacer un listado. Le voy a hacer un listado de aquellos aniones poliatómicos que son los con los que ustedes van a ir viendo más a menudo para que se vayan familiarizando con los nombres, sepan reconocerlos y así en el momento de su evaluación usted puede darle un nombre. Pero ahí después se lo voy a hacer esta semana y le voy a decir a Alex si se los puede subir al aula virtual para que ustedes los tengan allí de base para que puedan ir estudiando. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El hipoclorito pues es bastante importante, el ácido hipocloroso también es bastante importante porque también nosotros lo producimos dentro de nuestro cuerpo. Vamos a ver en la última de las clases de esta materia que nuestro cuerpo es capaz de producirlo y es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos ante la presencia de cualquier sustancia por ahí que pueda hacernos un poco de daño en nuestro cuerpo, pero eso ya más después. Entonces, le voy a dejar el listadito y ustedes lo van estudiando por allí. Entonces, los nombres de las sales de oxoácidos. Tenemos por acá sales de oxoácidos. Se encuentra formado por el anión, que si usted se fija es lo que tenemos acá entre paréntesis. Este paréntesis tenemos un fosfato, entonces todo su anión sería PO4, sería P, ay, qué feo salió. El anión en este caso sería el anión fosfato, ya vamos a ver cómo es que lo vamos a obtener, pero este anión de aquí es lo que tenemos entre paréntesis PO4. Ay.
¿Quién me ayuda con cuántas cargas negativas estaría acompañado este anión? A ver si hemos comprendido un poquito. PO, fósforo, oxígeno, un subíndice 4. ¿Cuántas cargas negativas tendríamos allí? -2. No. Sí. No. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No es -2. -3. Es -3. -3. Recordemos que aquí, para saber cuál es la carguita que yo le voy a colocar, hacemos un intercambio. Si todo esto es mi anión que tengo encerrado entre paréntesis, va a ir acompañado por el 3, permítame, quiero ver, por el -3. No me salió bien, pero ahí es -3, una carguita de -3. Como yo lo sé, porque es básicamente lo mismo que hemos estado hablando. Los aniones, pues hacemos ese intercambio en los numeritos que tenemos y entonces nos quedan en manera de subíndice. Entonces, este 3 que está acompañando al calcio, ¿a quién le va a pertenecer? Al ion fosfato. Y ese 2 que va acompañando al fosfato, ¿a quién se lo voy a colocar? Pregunta, ¿a quién le coloco ese 2 que va acompañando al fosfato? ¿Al calcio? Al calcio, correcto, se lo vamos a colocar al calcio. Allí es donde usted ya tiene que saber cuáles son los elementos y relacionarse también con, ¿cómo es que se llama? Con estos iones poliatómicos para saber hasta dónde llega mi ion poliatómico y con quién está acompañado ese ion poliatómico, que es el que yo tengo. Entonces ya para el nombre, ahí se me está descargando esta cosa. Ya para, ¿cómo se llama? Para el nombre, ya solo nombro. El nombre del, ¿cómo se llama? De el anión, que para ese caso es fosfato, y es lo que ustedes se tienen que aprender. Fosfato, se ve la preposición de y acompañado de el nombre del catión. Entonces, fosfato de calcio. Fosfato de calcio. Y lo que a ustedes les queda de tarea es este que tenemos en la parte de acá. Van, miran cómo lo van a nombrar, pero sí, ahí ya les di como que las características que hay que ver para saber reconocer cómo es que vamos a ir nombrando. Dígame, Jefferson. Se llama sulfito de amonio, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, se llama sulfito de amonio. Jefferson por ahí ya investigó, voy a saber cuál es el nombre que lleva ese compuesto. Entonces, ahí hay un catión, hay un catión un poquito diferente, que es el catión amonio. Quiero ver, por aquí, el catión amonio. El catión amonio es un catión poliatómico. Está formado por NH4 con una carga positiva. Esto de acá es catión amonio. También hay que aprenderse ese catión. Y la otra que es el sulfito, ¿verdad? Entonces ahí hay que ir viendo cómo lo vamos construyendo para que le vayamos dando un nombrecito. Quiero ver, solo voy a silenciar el micrófono un momentito que necesito conectar la compu, ya regreso. Vaya, aquí estamos otra vez, ya lo conecté porque se estaba descargando. Vaya,
Así que le voy a dar ese listadito, no se preocupen, vamos a ir viendo dentro de los iones poliatómicos cuáles son como que de mayor importancia para ustedes, para que lo vayamos retomando y ustedes lo tengan y lo vayan estudiando de arriba para abajo y de abajo para arriba. Vale. Tenemos las sales ácidas. Las sales ácidas son sales cuaternarias, son parecidos a lo que habíamos estado hablando. ¿Cuál es la única diferencia o cuál es la diferencia en la fórmula que ustedes observan acá? Por ejemplo, aquí les había colocado uno para que hagamos la fórmula. Tenemos potasio, tenemos el catión potasio y tenemos este anión de acá que por lo regular le damos el nombre de bicarbonato, aunque ya en el nombre pues igual puede haber una manera sistemática de nombrarlo, pero regularmente se le conoce como bicarbonato de sodio, que ya ustedes están bastante relacionados con él. ¿Qué es lo diferente que ustedes observan de ese anión que tenemos allí? ¿Qué es lo que observan de... ¿Ah? Tiene una carga neta negativa. Sí, pero también en los aniones pasados también tenían una carga neta negativa. Que posee 3 elementos. Posee 3 elementos. Ahora, ¿cuál es el elemento característico que va a tener también las sales ácidas? Que vamos a tener un hidrógeno. ¿Sí? Cabalito, Blanca. Muchas gracias por observar esa parte. Tenemos el hidrógeno. Entonces, ¿de dónde proviene, digamos, este nombre que le dan los libros de sales ácidas? De los ácidos. No. Del hidrógeno, Eugenia. Del hidrógeno. Porque ese hidrógeno que nos mencionaba Blanca por ahí, este hidrógeno que tenemos en la parte de acá, puede ionizarse. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en ácidos y bases, pero esta sal puede seguir perdiendo este hidrógeno que tenemos en la parte de acá. Entonces, aquellas sustancias que pueden perder hidrógenos, vamos a ver que se les conoce como ácidos. Entonces, de ahí es de donde viene esto de sales ácidas, porque todavía puede perder este hidrógeno de acá, en teoría. O sea, en teoría puede llegar a perderlo. Entonces, por eso se le nombra de esa manera. Ahora, para formular es lo mismo. Y en este caso es bien sencillo, ¿verdad? Primero escribo el elemento metálico. Uy, qué feo salió. Que es el potasio. Escribimos el símbolo del potasio. Y luego escribimos todo el anión que tenemos en la parte de acá, HCO3. Y como acá no observo numerito, lo dejo tal cual únicamente, y acá igual no observo numerito, solo el más, entonces lo dejamos de esa manera. Y así usted solo va construyéndolo, solo va uniéndolo para estos casos en específico, ¿verdad? Ya si, por ejemplo, usted quiere construir una sal, por ejemplo, con el ion, ¿cómo se llama? Con el magnesio, por ejemplo, bicarbonato de magnesio, digamos que queremos hacer ese compuesto meramente para poder escribir la fórmula. Acá, como el magnesio, ay, quiero ver, salió medio pando, permítanme. Vale. Para ese caso, sí habría que colocar paréntesis y cuál sería el subíndice que iría acompañando al ion bicarbonato, al ion de hidrógeno carbonato. ¿Cuál sería el subíndice que ustedes le colocarían? 2. 2, correcto. Muy, muy correcto. Muy bien por ustedes. Acá diría un 2. Ay, y ese 2 salió bien para todo, pero bueno. Sí, sería un 2. Entonces, ahí hay que recordar. ¿De qué elemento metálico estamos hablando? ¿A dónde lo encuentran en la tabla periódica?
para saber con qué número de oxidación voy a estar trabajando y de acuerdo a eso voy decidiendo, ¿escribo paréntesis o no lo escribo? Cuando lo escribo es porque quiero encerrar entre paréntesis todo el ¿cómo se llama? El anión o el cation con el cual estoy trabajando, para poder hacer referencia que para formar esa sal, que es la que acabamos de escribir, necesito 2 iones de bicarbonato y un magnesio, me van a estar formando ese compuesto. Y entonces, pues, eso sería para este caso. Y a los nombres que, como les decía, bueno, ya hemos tomado de referencia este bicarbonato de sodio porque es con el que más ustedes van a estar trabajando. Es con el cual ustedes también van a estar bien relacionados a la parte de la bioquímica. Y aún un poquito más adelante, la parte de amortiguadores, si no me equivoco, se trabaja con uno de estos, del amortiguador formado por este. Entonces, es como que hay que tenerlo bien en cuenta. Hay que tenerlo bien en cuenta. Bicarbonato de sodio comúnmente se le conoce, aunque también se le suele llamar, de acuerdo a las reglas de nomenclatura, hidrógeno, carbonato de sodio. Hidrógeno por el hidrógeno que ya señalábamos y enmarcábamos un poquito antes. Luego lo de carbonato por el anión que se me forma y luego de la preposición de y el nombre del elemento metálico que está acompañando a esa sal. Quiero ver que me escribían por acá, dice José Ricardo, dice ¿por qué se le llama amortiguador? Bueno, eso todavía falta, pero como en nuestro cuerpecito estamos produciendo ácido, ¿verdad? Entonces por ahí, igual en nuestro cuerpo tenemos la generación de cierto tipo de sustancias que van a tratar de mantener el pH. Creo que algunos de ustedes ya habrán escuchado un poquito de pH. Entonces, los amortiguadores como para tratar de mantener el pH dentro de ciertos rangos que nuestro cuerpo puede llegar a tolerar para que todas las biomoléculas puedan funcionar adecuadamente, pero ya eso en su debido momento lo van a ir viendo. Quiero ver, aquí tenía un resumen, básicamente les había colocado un resumen, este es bastante importante, ácido fosfórico, lo generamos en nuestro cuerpecito, también el caso de ácido sulfúrico lo generamos, lo van a ver un poquito más adelante a partir de qué proceso es que se puede llegar a generar. También esto de acá es de, digamos, prestarles un poquito más de atención a esos 3 aniones de allí, porque en la parte de amortiguadores que les mencionaba, que lo vamos a ver más adelantito, únicamente nos van a colocar por ahí la fórmula o nos van a decir, el amortiguador formado por, quiero ver, por ejemplo, por hidrógeno fosfato de sodio e hidrógeno fosfato de sodio, por ejemplo. Entonces, hay que ver de la manera en la cual vamos a ir construyendo su nombre. Por ejemplo, aquí le colocan, y para ese tipo de nomenclatura le colocan dihidrógeno fosfato porque este anión de acá tiene 2 hidrógenos. Entonces dice dihidrógeno fosfato y luego ya la preposición de y al final el nombre del elemento con el cual va a ir acompañado. Fíjense que otro de los nombres que también le suelen dar es, quiero ver, fosfato diácido. Creo que se lo voy a colocar también en la tablita que les voy a construir y que por ahí lo pueden andar, pero también hay personas que lo mencionan como fosfato diácido por los 2 hidrógenos que tenemos allí. Entonces, pero igual lo podemos conocer de esa manera. Pero sí, yo les recomiendo que el ácido fosfórico y los 3 aniones provenientes de la disociación del ácido fosfórico, sí vayamos memorizándolo un poquito, nos va a servir mucho. Oye, entonces hay que memorizarlo por ahí. Dice Gabriela, no que la Coca-Cola llevaba ácido fosfórico. Sí, eso es a nivel industrial, a nivel de lo que nosotros consumimos casi que a diario, ¿verdad? Sí, la Coca-Cola lleva ácido fosfórico.
pero en nuestro cuerpecito también vamos a tener la generación de cierto tipo de sustancias para venir a compensar cambios drásticos, por ejemplo, del pH, de lo cual les estaba mencionando. Así que hay que relacionarnos con esa parte. Y acá solo les colocaba, vamos a ir a leer esta paginita de Cham, que es lo último con lo que vamos a ver esta parte. Vamos a leer esta página de la química de Cham, las 706 y 707. Fíjense que en esta página pues nos habla un poquito del pH. Yo sé que todavía no lo hemos visto, pero son ciertas condiciones fisiológicas que nosotros encontramos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, así como les decía, hay un pH óptimo que nos van a mencionar cuando estudiamos ácidos y bases, al cual tiene que estar, por ejemplo, acá nos hablan del estómago. Entonces nos dicen en su estomaguito, usted tiene un pH de aproximadamente 1.5. Aproximadamente, ¿por qué? Porque dependiendo de las condiciones de alimentación, dependiendo de ciertas patologías que usted pueda tener, pues este pH puede variar un poquito. Dentro de cierta medida, pues por ahí anda básicamente el pH aproximadamente, un pH bastante ácido. Y todo eso pues tiene su función, para, en este caso dice activar enzimas. No hemos visto enzimas, pero la vamos a ver un poquito más adelante. Lo que hay que tener en cuenta es que tiene su función el que precisamente nuestro estómago tenga ese pH bastante ácido. ¿Y quién le proporciona ese pH? Esta sustancia que tenemos acá. A ver, ¿quién recuerda? HCl. ¿Qué nombre se le da? Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. Muy bien, ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se produce en nuestro estomaguito. Ahí lo estamos produciendo. Y lleva un por qué producirlo, ácido clorhídrico. El problema es que en ocasiones este ácido clorhídrico es bastante lo que nosotros producimos. Y allí es donde se genera algo que se llama acidez estomacal. Yo creo que más de alguno y más de alguna vez usted ya ha presentado esos síntomas, a lo cual se le llama acidez estomacal. Yo creo que sí, más de alguien por ahí. Entonces, cuando estamos frente a esa, podríamos decir, frente a esa dolencia o frente a esos síntomas, se suele consumir o le suelen recetar algo que se llama antiácidos. Entonces, un antiácido es un medicamento que lo que trata es de neutralizar o de venir a contrarrestar ese ácido clorhídrico, ese HCl que se está formando en nuestro estómago. Entonces, eso básicamente es su función. Ahora, ¿cuáles antiácidos? ¿Cuáles antiácidos? Fíjense que por acá, si es que tomamos antiácidos, pues tenemos en estas páginas de la química general que les mencionaba, les colocan una tablita. Por ejemplo, aquí le colocan Alka 2, le colocan Alka-Seltzer, le colocan leche de magnesia, que yo creo que más de alguna vez ya habremos ingerido. Alka-Seltzer, por ejemplo, en el caso del Alka-Seltzer, mire que tiene como antiácido por acá, dentro de sus ingredientes activos que le menciona, usted tiene bicarbonato de sodio, que es de lo que habíamos estado hablando anteriormente. Entonces, el caso del bicarbonato de sodio puede venir y puede reaccionar con el HCl que se está generando en nuestro cuerpo. O sea, que se está generando en exceso. Cuando nuestro cuerpo identifica que ya hay un exceso, pues precisamente con ese exceso es con quien viene a reaccionar ese tipo de sustancias.
O en la parte de aquí abajo, mire, nos dice este otro medicamento, leche de magnesia. ¿Cuál es la sustancia que se incluye en la leche de magnesia y que precisamente es quien le va a tener esa función de antiácido? Es el hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio, que también ya hemos estado hablando del hidróxido de magnesio. Entonces viene, reacciona. Acá todavía no han visto reacciones, pero podría mencionarlo de una manera muy general. Viene y reacciona con el ácido clorhídrico que se nos ha generado en exceso dentro de nuestro estomaguito. Y entonces ya en la parte de acá lo que a usted se le está generando es una sal y se le está generando agua. Entonces esa es la función. Tener la sustancia, el principio activo del medicamento, reaccionar con el ácido clorhídrico en exceso que tenemos y se nos forma en ese caso una sal que es como las sales que estuvieron estudiando el día de ayer, que es cloruro de magnesio y agua. Y entonces estamos neutralizando, estamos disminuyendo ese ácido que nuestro cuerpo ya no necesita, ya no lo necesita como tal, porque todo eso nos da todo lo otro que, dígame. Solo el agua también es un antiácido, ¿verdad? El agua podría considerarse como tal, pero no tiene, digamos, es que básicamente el agua pues puede ser como un anfótero, dependiendo con quién esté reaccionando, puede actuarle como ácido o como base. Sí, en cierta medida lo podríamos considerar, se le podría dar como media característica o antiácido, pero la efectividad que, por ejemplo, le presenta estos otros tipos de medicamentos que sí le pueden reaccionar en una medida mayor con el ácido, fue completamente diferente. Dígame, José. Creo que tal vez va por como en el estómago tenemos ácido clorhídrico, entonces al tomar agua se diluye la concentración de ácido clorhídrico, entonces por eso se podría hasta de manera mínima tildarlo como un antiácido porque disminuye la concentración de ácido. Pero todo eso que usted acaba de hablar de la acidez y todo, bueno, de los medicamentos que son para la acidez, eso lo soluciona la persona ingiriendo más agua, porque la concentración del ácido clorhídrico en el estómago se mantiene estable, pero como la persona no toma agua o empieza a tomar gaseosas o todos esos líquidos que no le ayudan en nada, la capa protectora del estómago empieza a ser más delgada y entonces la persona empieza a sentir esa quemazón de la acidez porque ya pierde la película de protección del estómago, que es del bicarbonato y el agua y el moco. Sí, básicamente todo lo que usted estaba mencionando. No se les menciona esa parte porque como ahorita pues faltan muchos fundamentos que poder estudiarlo, entonces se les trata de hacer un poquito más llevadero a aquellos que nunca han llevado, por ejemplo, química, pero sí dentro de un momento determinado, más que todo en la parte inicial, la primera clase de bioquímica, se mira toda esa parte, lo relacionado con el exceso de ácido y qué es lo que va sucediendo. Se va estudiando poco a poco, pero ya es muy de la parte de bioquímica. Lo vamos a ver el siguiente ciclo. Así que vamos a ir de a poquito, pero sí tiene toda la razón del proceso que está sucediendo a nivel de estómago. Pero lo que queríamos enfatizar en este momento sí es como que esa parte de que sí hay cierto tipo de aplicaciones de estos compuestos ternarios o de compuestos cuaternarios, como es el caso de las sales ácidas, que es lo que a ustedes les interesa y les va a interesar algunos de estos, ya sea por principios activos que se encuentren
dentro de los medicamentos o como sustancias que igual nuestro cuerpo va a ser capaz de poder generarlo. Así que quiero ver qué más tenemos por acá. Bueno, y eso es todo. Referencias bibliográficas, Chan, las 2 paginitas que les colocaba por allí. Tenemos a Peterson y tenemos a este otro librito de por acá, que son de nomenclatura inorgánica, ese ya es para ir viendo lo de los nombres. Y Chan, que era la única aplicación que colocamos en la parte de acá. A medida pues vayamos avanzando en la materia, vamos a ir tomando relación con respecto a ya procesos un poquito más de interés para ustedes. Pero por el momento, pues sí, hasta ahí llegaría la clase de este día. No sé si alguien tenía algún tipo de pregunta para poder solventarle. Esto de nomenclatura es estudiar y de memorizar, así que dígame, Daniela. Entonces, como digamos nuestro pH del estómago es ácido, se puede decir que el ácido clorhídrico se activa. No, el ácido activa. Quiero ver a cierto tipo de sustancias para que pueda darse el proceso de digestión. Lo vamos a ver un poquito más adelante también la parte de pH y todo eso, pero sí es muy muy importante el caso de mantener ese pH ácido dentro de nuestro estómago. Vamos a ver que para cada parte de nuestro cuerpecito pues tiene que tener un pH como que idóneo para que ciertas actividades se puedan llevar a cabo. Eso lo vamos a ir comprendiendo de a poquito. Pero sí, en la medida de lo posible podríamos decir lo que usted acaba de mencionar. Quiero ver, tiene levantada la mano Jefferson. Dígame, Jefferson. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde podemos encontrar la parte de los libros, de referencias bibliográficas y todo eso? Ya lo voy a enseñar. Quiero ver. Solo déjeme entrar y le voy a enseñar el aula virtual. Es en el aula virtual. Sí, está en el aula virtual, ¿verdad usted? ¿Sí? Sí. No más que no me aparece. Dice anexos. Hay una pestañita que se llama anexos en el aula virtual. Vaya a hacer esa pestaña